En Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves ya 11 de septiembre y el día viene con temperaturas más altas, con el primer revés a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz. El Congreso ha derribado la reducción de la jornada laboral y con Francia en el foco de un Banco Central Europeo que hoy no tocará los tipos de interés. Los que tienen hipotecas están ya echando cuentas. El día viene con una alerta máxima que se enciende en Europa tras la incursión de drones rusos en Polonia. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha explicado que su país ha invocado el artículo 4 del tratado que regula la Alianza Atlántica y que ha abierto consultas con todos los países que forman parte de esta unión para determinar cómo debe ser su reacción. Donald Tusk asegura que la posibilidad de un conflicto militar es mayor que en cualquier otro momento de la historia. Esta situación nos acerca a todos a un conflicto abierto que está más cerca que nunca después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos una guerra a gran escala más allá de nuestras fronteras entre Ucrania y Rusia, pero ya tenemos algo que va más allá de los límites de las provocaciones ordinarias aquí en nuestro cielo. Hoy debemos decirlo otra vez muy alto y claro, Polonia tiene un enemigo político que no oculta sus intenciones hostiles más allá de la frontera oriental. Las reacciones en todo el mundo no se han hecho más que esperar. Macron, Trump, también la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, que ha destacado que los primeros indicios ponen de manifiesto una acción intencionada y no una acción accidental. Von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha abogado por poner en marcha un nuevo muro de drones para frenar cualquier tentativa expansionista de Rusia y consolidar la independencia de los 27 a nivel militar. Y justo hoy hemos presenciado una violación imprudente y sin precedentes del espacio aéreo de Polonia y Europa por parte de más de 10 drones rusos Shahid. Europa se solidariza plenamente con Polonia. El Kremlin recurrió a su habitual táctica de generar confusión. Vladimir Putin, que se ve crecido tras su encuentro con Xi Jinping en China, asegura estar dispuesto a hablar con Varsovia y ha lamentado que diariamente la Unión Europea y la OTAN le acusen de provocar. Ojo, porque Polonia es la sexta economía de la Unión Europea, comparte 500 kilómetros de frontera con Ucrania y desde el inicio de la guerra ha venido interceptando drones de forma aislada, incluso algunos misiles que han impactado en su territorio causando destrozos y algunos fallecidos. Tusk considera ahora que Putin ha traspasado una línea roja, que el envío de ayer fue totalmente planificado. Esta es una de las grandes referencias a nivel geopolítico. La cita económica del día está hoy en Frankfurt, donde se reúne el Banco Central Europeo. Se dispone a hacer otra pausa en las bajadas de tipos de interés mientras mira muy atentamente a lo que está sucediendo en Francia. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. Vuelta de vacaciones del organismo que dirige Christine Lagarde, que va a dejar hoy sin cambios el precio del dinero en el 2%. Será la segunda pausa en esa bajada de tipos tras el parón del mes de julio y tras 7 recortes anteriores consecutivos. Así que sin novedades en los tipos de interés, la atención del encuentro de hoy del BCE se va a centrar en las proyecciones del organismo, de las que se espera que muestren una ligera mejora en el crecimiento económico y una inflación por debajo del objetivo el año que viene. Los inversores estarán también muy atentos a lo que pueda decir Lagarde a partir de las 2:30 de la tarde sobre su país de origen, Francia, en medio de la creciente incertidumbre política y económica tras la caída del gobierno de Bayrou, que amenaza con repercutir en el crecimiento económico de la zona euro y ante el deterioro de la confianza de los bonos soberanos franceses, que ha revivado también los temores sobre una nueva crisis de deuda en Europa. Además de esa reunión del Banco Central Europeo, la decisión la vamos a conocer a las 2:15 de la tarde. Hoy también tendremos decisión de tipos del Banco Central de Turquía. Atentos además al IPC en Estados Unidos. En los mercados los ánimos se ven impulsados por las expectativas de recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal la próxima semana. El petróleo sube y el oro, Eva Villanueva, ronda máximos. Buenos días.
Muy buenos días, Susana. Pues sí, es el paraguas con el que los mercados están enfrentando este inicio de jueves, en el que Lagarde toma la palabra y lo que es la previsión macroeconómica va a ser uno de los grandes puntos de atención en una jornada donde, como decías, sin lugar a dudas, la expectación gira en torno a esa macro y lo que pueda alimentar y confirmar las más que esperadas expectativas de recortes de tipos de Powell de la FED de la semana próxima. El índice de precios al consumidor, el IPC, a nuestras 2:30 de la tarde se publica después de que en julio se mantuviera en el 2,7% interanual y ahora la previsión es que escale 2 décimas al 2,9%, el ritmo más rápido desde enero, mientras que la subyacente probablemente se mantenga en el 3,1%. Un informe favorable de la inflación mayorista en la jornada de ayer alimentaba esas expectativas de recortes. En este escenario veíamos jornada de signo mixto en Wall Street, después de ver además al S&P 500 marcar un nuevo máximo impulsado por esa tecnología y ese nombre propio que es Oracle. Y por supuesto, a esta hora los movimientos en futuros son algo más moderados en lo que es la antesala de esta jornada clave y que apunta a movimientos moderados pero de subidas. Importante, por supuesto, si hablamos de macro y decisiones de tipos, lo que pase con las divisas. Y es ahí donde estamos viendo al euro reducir posiciones frente al dólar, 1,1696 unidades, y mientras el índice de volatilidad vemos como sigue contenido en niveles relajados, 15,34. Como decías, el petróleo ha subido en las últimas horas por lo que son las tensiones geopolíticas, lo has estado contando, aunque hasta ahora, tras las subidas de ayer, está reduciendo el precio en una jornada en la que la OPEP va a actualizar sus previsiones de oferta y demanda después de que este fin de semana, junto a sus aliados como Rusia, la OPEP Plus, aumentase la producción para octubre. También informe de la Agencia Internacional de la Energía. Hoy, con un petróleo, como decimos, que está el Brent en $67,34 y pendientes del oro, que se estabiliza cerca de máximos históricos, pendientes de la macro y de esos datos que alientan recortes de tipos, $3.634. Importante, el bono francés a 2 años se coloca en el 2,05%, el 10 años en el 3,45% y el 30 años francés se sitúa en el 4,32%. Para que se hagan una idea, el bono alemán a 10 años se sitúa en el 2,64%, 90 puntos básicos, ahí la prima de riesgo. Esperemos que Lagarde mencione a Francia en ese discurso después de mantener tipos de interés. Mencionaba Eva Villanueva Oracle. Bueno, presentó cuentas, ha subido en bolsa un 35%, ha marcado su mejor sesión desde 1992 y lo ha hecho tras firmar un acuerdo informático con OpenAI por $300.000 millones. Lo cuenta The Wall Street Journal. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. El medio apunta que ambas compañías firman un contrato de computación por 5 años. Las operaciones empezarán en 2027 y se necesita una capacidad energética de 4,5 megavatios. David Galán, analista de Bolsa General, sobre el momento de la compañía. Lo que está claro que de momento se sigue invirtiendo en esto y las grandes compañías siguen invirtiendo en CAPEX, ¿no? En seguir invirtiendo en centros de datos, en cada vez chips, y esto no parece que tenga freno. De hecho, esta noticia o lo que anunció ayer de pedidos Oracle, desde luego no va en esa dirección, ¿no? Oracle no puede vivir un momento más dulce después de presentar unos resultados que, aunque en principio mostraban unos beneficios e ingresos por debajo de lo esperado, la compañía realiza su mejor actuación bursátil en más de 30 años, gracias al aumento del 359% de los pedidos de la nube en los próximos meses. Esto supondrá unos 18.000 millones procedentes del negocio de la nube, el doble que este año, y la empresa calcula que en 2027 serán de 36.000 millones. El gran momento de la empresa hace que su fundador, Larry Ellison, sea ya el hombre más rico del mundo, según Bloomberg. Ellison posee el 41% de la compañía y desbanca de esta forma a Elon Musk, ya que el patrimonio del dueño de Oracle es ahora mismo de 396.000 millones, 11.000 millones más que el dueño de Tesla. Son las 7:10, es jueves 11 de septiembre y el día nos trae más noticias. El Congreso rechaza la reducción de la jornada laboral.
tal y como estaba previsto con el voto en contra de PP, Vox y Junts, a quien criticaba la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no se da por vencido. Que usted cree hoy aquí que representan al independentismo catalán. Y no es verdad. Hoy ustedes representan los intereses de la patronal española en sus sectores más reaccionarios. En los sectores más reaccionarios, señora Nogueras. Precisamente los empresarios aseguran que con esta decisión se evita un grave impacto negativo sobre la economía, el empleo y los consumidores. El Parlamento Europeo vota hoy una resolución no vinculante sobre la situación en Gaza. Lo hace después de que ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propusiera en su discurso en el debate sobre el Estado de la Unión suspender el pacto comercial entre la Unión Europea e Israel. Suspenderemos nuestro apoyo bilateral a Israel, suspenderemos todos los pagos en estas áreas sin afectar nuestra colaboración con la sociedad civil israelí ni con Yad Vashem. Presentaremos 2 propuestas más al Consejo. Propondremos sanciones a los ministros extremistas y a los colonos violentos. Y también propondremos una suspensión parcial del acuerdo de asociación en materia comercial. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, después de un nuevo bombardeo sobre la capital de Yemen, amenaza con represalias contra cualquier agresión a Israel. Algunos líderes han protegido a la mayoría de los miembros del gobierno del terrorismo de los hutíes. En respuesta, los hutíes dispararon contra Omán y el aeropuerto de Ramón. Esto no nos ha hecho daño. Hoy les hemos golpeado desde el puente de nuevo en su centro de terrorismo, en los centros de terrorismo con muchos terroristas y también en otros centros. Seguiremos limpiando a todos los que nos atacan. A todos ellos les daremos alcance. En Francia, primer día de trabajo del nuevo ministro Sébastien Lecornu. Se estrenaba ayer tomando posesión de su cargo en una jornada marcada por las protestas y los bloqueos en Francia. Lecornu va a iniciar la ronda de consultas con las distintas fuerzas políticas para intentar llegar a acuerdos que le permitan gobernar y sacar adelante los presupuestos del año que viene. En Estados Unidos... Lo segundo es decirles a los franceses y francesas que lo vamos a conseguir, porque en el fondo hay que decirlo, no hay nada imposible. Tenemos que acabar con esta doble disparidad, la brecha entre la situación política y lo que de forma legítima esperan nuestros conciudadanos y conciudadanas para su vida cotidiana, para la situación económica y social, para su seguridad. En resumen, aquello para lo que evidentemente hemos sido encomendados. Pour la situation économique et sociale, leur sécurité, bref, ce pourquoi évidemment nous sommes missionnés. En Estados Unidos, el FBI sigue investigando el asesinato de Charlie Kirk. El activista conservador y aliado de Trump recibía un disparo en el cuello durante una conferencia en la Universidad de Utah. Durante años, los radicales de izquierda han comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie con los nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo. Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos viendo hoy en día en nuestro país y debe terminar ahora mismo. La policía detuvo en un primer momento a un sospechoso, pero finalmente le ha puesto en libertad y sigue buscando al autor del disparo. Corea del Sur advierte de que la redada en la planta de Hyundai podría afectar a las inversiones en Estados Unidos. En una rueda de prensa con motivo de sus 100 días en el cargo, el presidente surcoreano avisa de que la reciente redada en una planta de baterías de Hyundai por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos podría afectar la voluntad de las empresas surcoreanas de invertir en Estados Unidos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, visita hoy Japón, donde se va a reunir en Tokio con grupos de inversores japoneses y su homólogo nipón para abordar vías para estrechar la cooperación comercial y empresarial entre los dos países. Será su segunda visita a Japón en poco más de un año y llega en medio de las tensiones comerciales entre Japón y Estados Unidos. Y la presidenta de Radella comparece hoy en el Congreso para dar explicaciones sobre el apagón del pasado mes de abril. Beatriz Corredor comparece en la Comisión de Investigación del Senado sobre la interrupción del suministro eléctrico. Dará explicaciones sobre lo que pudo llevar a que la península ibérica quedara a oscuras durante horas y qué medidas se han tomado para que no vuelva a ocurrir.
Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. El día nos dejará intervalos nubosos en la mayor parte de la península, sobre todo en la meseta norte, que se dará nubosidad baja matinal, sin descartar alguna lluvia débil en el sistema central e ibérico, oeste peninsular y Canarias. Los cielos serán más despejados hacia el sur y este peninsular. Las temperaturas máximas en ascenso, excepto las mínimas en el extremo noroeste peninsular, con ligeros cambios o en ligero descenso. Y el viento será entre flojo y moderado, aunque con intervalos de fuerte en zonas expuestas de Canarias, en el mar Balear y en los litorales atlánticos y cantábricos. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Llega la tercera edición de los premios Intereconomía, la gran cita para celebrar la innovación, el talento y la excelencia. Si tu empresa tiene una historia que contar, un proyecto que inspira o un éxito que merece ser reconocido, inscríbete ya. Súmate a esta tercera edición de los premios Intereconomía, donde las empresas que mueven nuestro país son las verdaderas protagonistas. Descubre toda la información en premios.intereconomia.com. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Es turno de mirar a las bolsas más importantes del mundo para ver hacia dónde van, hacia dónde caminan y qué es lo que tenemos en Asia. Empezamos por ahí. Tiempo real son las bolsas que están activas, vivas, generando información y por lo tanto oportunidades, Eva. Pues están ofreciendo ya oportunidades en ambos lados. Signo mixto protagoniza la sesión con un Japón y con una bolsa taiwanesa que alcanzan y que renuevan máximos históricos. El índice Nikkei en Tokio 44.115,58. A esta hora sube un 0,63% en una jornada en la que hemos visto subida en la inflación mayorista al 2,7%. Y clave, sin lugar a dudas, en una jornada donde hemos visto precisamente en el Kospi surcoreano avances del 0,65%, hoy que su presidente pone tono amenazante con respecto a la política migratoria de Donald Trump, y vemos como en Australia cede el principal índice un 0,19%. El CSI 300 de China continental retrocede esta mañana un 0,15%, e importante, aunque hoy la tecnología sube y mucho, el Hansen tecnológico retrocede el 1,3% y el principal un 1%.
Muy bien, miramos Estados Unidos, los futuros vienen, Roberto. En verde con subida del 0,03 para el Nasdaq 100 y el S&P 500 sube un 0,02 el futuro del Dow Jones. Muy bien, y miramos ahora a Europa, futuros que vienen. Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días, sin una tendencia clara, el futuro del DAX está cayendo un 0,14%, sube un 0,07 el futuro del CAC 40 de París, sin cambios el futuro del FT100 de Londres y retrocediendo mínimamente el futuro del Eurostoxx. El VIX bastante paradito, aunque con cierta tendencia al alza. Ese VIX de volatilidad en 16,18 puntos. Y miramos ahora las criptomonedas, donde vemos que Bitcoin cotiza $114.073, rebota un 2,24% frente al día de ayer. Rebote también superior al 2% para Ethereum, $4.405. Con la fotografía, vamos al contenido. Parada para comenzar en el índice Nikkei. Toca máximos con el gran impulso de SoftBank, que se dispara por las noticias en torno a OpenAI. Sube un 10%. Así es, la firma de inversión extiende las ganancias por segundo día consecutivo y esta vez al calor de las informaciones del Wall Street Journal, que indica que OpenAI, la de Sam Altman, habría alcanzado un acuerdo de computación de $300.000 millones a 5 años con Oracle. El vínculo, recordemos, de SoftBank con Oracle proviene de ese programa de Stargate que lanzaba a principios de año Donald Trump, esa iniciativa de $500.000 millones. Y con permiso de SoftBank también destacan el índice Nikkei las acciones de energía y servicios públicos. Mitsui Mining and Smelting suben un 5% o el fabricante de componentes eléctricos Fujikura, que sube 4%. Miramos ahora a las acciones de los fabricantes de chips chinos, que siguen extendiendo las ganancias por el optimismo de Oracle en la inteligencia artificial. Pues así lo contábamos ayer, hoy se acumula esa fuerte subida y ojo porque el índice general de semiconductores de China sube cerca del 5%. Las acciones de SMIC suben más de un 5%, la de Huahong Semiconductors un 6% y tenemos a Cambricon Technology, rival de DeepSeek, subiendo un 10%. Naura Technology, proveedor principal para la fabricación de chips, 4% y en la fibra Yangtze Optical un 8%. Muy bien, vamos ahora, seguimos en China, porque hemos conocido datos que demuestran que está lejos de solventarse la crisis inmobiliaria y nuevo capítulo mirando al lujo con Dior en el punto de mira. ¿Qué está pasando? Pues por una parte el gran talón de Aquiles de la economía china, el inmobiliario, y el mal dato de hoy. Las 10 principales ciudades de China han registrado un desplome del 14,7% en tasa interanual en las ventas de viviendas nuevas en agosto, constatando la debilidad del mercado interno en medio de las preocupaciones de deflación. En cuanto al sector de lujo, las autoridades han sancionado a Dior. Acusan a su sucursal en Shanghái de haber transferido ilegalmente datos personales de clientes a su sede en Francia, lo que habría provocado una filtración de datos y por lo que le habrían puesto una sanción administrativa. Y hoy gran expectación en torno a Seúl, porque el presidente surcoreano hace balance de sus primeros 100 días de mandato en plena resaca de la detención de los trabajadores de la planta de Hyundai en Estados Unidos. Pues así es, el presidente Lee Jae-myung se ha mostrado amenazante en su comparecencia ante los medios después de que Financial Times informase que el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, habría detenido la deportación de ciertos trabajadores surcoreanos tras la redada en Hyundai y les habría instado a permanecer en los Estados Unidos. ¿Y por qué habría dado ese giro? Por ver las reticencias que comenzaban a asomar en Seúl de mantener los compromisos de inversión. Y es ahí donde ha hecho hincapié en su discurso Lee. Dice que esa reciente redada en la planta de baterías de Hyundai por parte del Servicio de Aduanas de Estados Unidos podría afectar la disposición de las empresas surcoreanas a invertir en Estados Unidos. Además, ha señalado que no se van a quedar en Estados Unidos, que alrededor de 300 ciudadanos van a abandonar el centro de detención donde se encuentran alojados alrededor de las 15 horas local en un avión fletado que los transportará de regreso a casa. Miramos ahora a Estados Unidos. Hoy vamos a tener la evolución de la variación interanual del IPC general.
durante agosto. También solicitudes semanales de prestaciones por desempleo. Y luego, en cuanto a cuentas, pues en el radar apúntese Adobe. Ayer, signo mixto, caída de medio punto para el Dow Jones. El S&P 500 se apuntó un avance del 0,30% y el Nasdaq planito, pero en positivo. Subió, Roberto, un 0,03%, muy poquitinín. Así es, el Standard & Poor's renueva máximos impulsado por Oracle. La acción consigue una alza del 36% gracias al aumento del 359% de los pedidos de la nube en los próximos meses. El foco ha estado en el índice de precios de producción de agosto, que disminuye al 2,6% frente al 3,3 de julio. Además, conocimos que las solicitudes semanales de hipoteca suben un 9,2 y la tasa hipotecaria a 30 años se sitúa en el 6,49, la más baja desde octubre del año pasado. Las miradas siguen puestas en la próxima reunión de la Reserva Federal. Según Político, Stephen Miran podría ser confirmado como miembro de la Fed por el Senado el próximo lunes, aunque su incorporación no cambiará de forma drástica las votaciones del organismo económico. Será el tercer miembro que se muestra a favor de las bajadas de tipos después de Waller y Bowman. Miran sustituirá a Adriana Kugler, que renunció a su puesto este año. La senadora demócrata de Massachusetts, Elizabeth Warren, critica el nombramiento de Miran. Todos los republicanos hablaban de la importancia de la independencia de la Fed y ahora los republicanos tratan de imponer rápidamente a un títere de Donald Trump para ayudarle a él a Trump a socavar esa independencia y tomar el control de la Reserva Federal. Vamos con protagonistas, nombres propios. Boeing ha llegado a un acuerdo tentativo con sus trabajadores en huelga, cuya votación final será mañana viernes. Este acuerdo, que tiene una vigencia de 5 años, incluye mejoras salariales y restablece la prima de contratación. Desde agosto, más de 3.000 personas han estado en huelga. El valor sube un 0,21% en After Hours. La directora de productos de Netflix, Eunice Kim, va a dejar la compañía. La directora de tecnología, Elizabeth Stone, va a asumir el cargo de forma interina. Quien hace cambios también en su cúpula es Paramount. La empresa nombrará a Dane Glasgow, que supervisará la estrategia y la visión de productos. El valor cae después de las operaciones al cierre un 0,33%. En la renta variable española, ayer Santander e Inditex se hicieron brillar al IBEX, y de qué manera, ¿eh? Efectivamente, hoy parte desde 15.217 puntos. Subía nuestro índice, que destacaba en Europa un 1,29% en una jornada en la que las otras bolsas europeas se despedían con tendencia dispar ante la incertidumbre política en Francia y la tensión generada por el incidente con drones entre Rusia y Polonia. Los títulos de Inditex se disparaban un 6,52%. Los inversores hacían una lectura muy positiva de sus cuentas. Veíamos una clara ralentización tanto en beneficio como en ventas, pero parece que eso ya lo había descontado el mercado y que los inversores se fijaron en la positiva evolución de la facturación en el comienzo del tercer trimestre. La nota negativa la ponía otra empresa ligada al consumo, como Puig. Publicaba sus cuentas al cierre del martes y ayer se leían con una caída de casi el 7%. También veíamos ventas importantes en IAG ante ese resurgir de las tensiones geopolíticas en Europa del Este, con Polonia en el punto de mira. Además, recibía una rebaja de precio objetivo y de recomendación por parte de UBS. En el lado de las subidas, Santander ganó un 1,8, BBVA un 1,35, Sabadell un 1,9 y vimos avances muy importantes en compañías como ACS, que recuperaba un 3,25%. En las otras bolsas europeas, el DAX se dejó un 0,36, Londres cayó un 0,2%, mientras que París y Milán cerraban con avances en torno al 0,15%. Ayer en Europa vimos al dueño de Primark, la británica AB Foods, que se desplomaba un 13% al advertir una caída en las ventas de Primark, y estuvimos muy pendientes de lo que hacía Novo Nordisk. Anunció la reducción de 9.000 puestos de trabajo, también dijo
dijo que no iba a cumplir expectativas y subió en bolsa un 3,7%. Para hoy, ¿qué tienes? Banco Central Europeo, lo más. Entiendo que en el discurso de Christine Lagarde habrá referencia a Francia, pero ¿qué más cositas? Pues hoy vamos a seguir mirando a BBVA. El plazo para que pueda modificar la OPA sobre Sabadell concluirá 10 días hábiles antes de que finalice el periodo de aceptación el próximo 7 de octubre. Por lo tanto, tiene tiempo hasta el 24 de septiembre. Ante las dudas que habían suscitado los plazos para cambiar la oferta, la diferencia que había entre España y Estados Unidos, se ha buscado una unificación. Y miraremos al grupo de lujo Kering, que ha dicho que no tiene planes para adquirir la totalidad de la casa de moda italiana Valentino hasta al menos 2028. Es la primera gran decisión del nuevo director ejecutivo del grupo de lujo, Luca De Meo. El compromiso de Kering en un acuerdo alcanzado en 2023 ha afectado considerablemente al grupo francés. Y muy importante, la renta fija, el bono alemán a 10 años está en el 2,64% y el bono francés a 10 años en el 3,45%, el 30 años en el 4,30%. Ahí estamos, son las 7:30, esto es Radio Intereconomía, es jueves y estamos en marcha. Despierta, invierte, gana. ¿De qué te haces socio cuando te haces socio de BBVA? Te haces socio del banco líder en rentabilidad y crecimiento en Europa. Repetimos, los primeros en rentabilidad, los primeros en crecimiento. Es una oportunidad única y es ahora. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 7 de octubre. En pocos minutos y sin coste si llamas al 800-080-032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. Dato elaborado por BBVA a partir de los informes públicos correspondientes a junio de 2025 de los 14 principales bancos europeos comparables. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. El primer análisis de la mañana. Con Gustavo Martínez, que es gestor patrimonial y experto en bolsa. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Susana, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy tenemos reunión del Banco Central Europeo. Esperemos que Christine Lagarde mantenga los tipos de interés sin cambios en el 2% y que haga alguna mención a Francia y a ese tensionamiento de la prima de riesgo y de los plazos largos en la deuda. ¿Qué esperas de Christine Lagarde? ¿Cómo calificarías la actuación del Banco Central Europeo? Bueno, creo que lo has definido perfectamente. Bueno, el mercado ya ha descontado enteramente que no se van a tocar los tipos de interés, lo cual me parece razonable, ¿no? En estos niveles que tenemos de inflación, bajarlo sería una temeridad. Y con respecto a Francia, pues lo tiene complicado el Banco Central Europeo porque aunque ellos no toquen los tipos de interés, lo que sí que está haciendo el mercado es elevar cada vez más los tipos de interés como consecuencia de que el riesgo que se percibe de los países soberanos es cada vez mayor. Francia es únicamente el detonante de lo que puede venir después, que es un contagio generalizado en todas las primas de riesgo. Y esto es importante, Susana, subrayarlo porque a partir de los tipos de interés de las curvas de tipos que forman los bonos soberanos se construyen el resto de precios de los mercados financieros. Si se tensiona la deuda pública en Europa, esto se va a contagiar hacia otros sitios, que de hecho ya viene contagiada de otros lados, porque en Japón también está bastante tensionada y en Estados Unidos pues no baja del 4% a plazos de 5 años para arriba, ¿no?
¿Qué consecuencias tiene que la prima de riesgo en Francia esté tan tensionada y que incluso vaya a superar a la prima de riesgo de Italia? Porque Italia siempre ha sido como el elemento más rojo, más tensionado en Europa. A mí cuando me hablas de efecto contagio, a mí la verdad es que me empieza a palpitar el corazón, me da cierto miedo y empiezo a pensar en intervención, riesgo, y recuerdo pues tiempos pasados, ¿no?, cuando solo hablamos de la prima de riesgo. ¿Eso puede volver o estamos dramatizando? Porque yo veo mucha complacencia en todas partes y veo mucha liquidez. Sí, cuando dices que puede volver, yo no creo que esto pueda volver, es que va a volver, 100%. No me cabe ni un ápice de duda de que los bonos se van a tensionar muchísimo más con el largo de plazo. Es decir, todos los días son un añadido más al tipo de interés. Es decir, el mercado no se muestra confiado con lo que está pasando en el mundo como para exigir riesgos bajos a los bonos, sobre todo cuando el riesgo más grande que tienes latente, que es el riesgo de inflación, pues está ahí. Y sabemos perfectamente que la inflación, algunos lo venimos tiempo diciendo, ha venido para quedarse. Entonces, cuando dices aquello antiguo, ¿no?, aquellos malos recuerdos de las primas de riesgo, etcétera, etcétera, pues yo creo que sí, que es una cuestión de tiempo que los bonos empiecen a tensionarse más. Claro que es cierto que tenemos una economía tremendamente intervenida, donde los bancos centrales, a través del mercado secundario, están tratando de intervenir el riesgo comprando bonos de unas maneras u otras, y eso también volverá. Entonces, claro, lo que tiene que dilucidar el inversor es cuál es el grado de intervencionismo, cuál va a ser el grado de liquidez que va a haber en el sistema y tratar de protegerse de ello, porque eso es deterioro marginal de la moneda fiat, ¿no? Fitch, la agencia de calificación de riesgo, revisará mañana la nota de la deuda soberana francesa. Si Francia pierde la AA, podría consolidarse el sorpaso a la prima de riesgo italiana. ¿Tú tienes esperanza en el nuevo primer ministro, L. Cornu? ¿Tú crees que puede enderezar la situación? No, yo no tengo ninguna esperanza, Susana, ni en el primer ministro francés, ni en ningún primer ministro europeo. Casi no tengo ninguna esperanza, porque lo que exige que las primas de riesgo bajen son medidas completamente antipopulistas. Y si hemos visto lo que ha pasado con el primer ministro, en medidas que son claramente responsables las que estaban tomando, y fíjate cómo en qué se está tomando Francia, pues no te quiero ni contar lo que viene después, cuando se tengan que tomar las medidas drásticas que se van a tener que tomar en el futuro. No te hablo de congelar pensiones, te hablo de rebajar pensiones, de reducir el gasto público, ya no por lo civil, sino por lo criminal, porque el mercado te está poniendo en tu sitio, y eso al final pues es tensión, ¿no? Entonces, no soy optimista en ese sentido, y sí soy optimista en el sentido en el que el mercado tiende a ajustar y a hacer los deberes que los políticos no son capaces de hacer, ¿no? Ya, pero tú, mientras que me cuentas esto, pues yo veo que la prima de riesgo de momento se contiene, a pesar de los altos déficits y altos endeudamientos de todos los países, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, y que las bolsas están subiendo. Hay liquidez. Mira, el IBEX lleva en el año un 31% de subida, el Eurostock 50 un 10%, Wall Street está en zona de máximos y con ganancias anuales en torno al 10%. No hay nada de vértigo. Hay mucho dinero, hay apetito por el riesgo. Esto va como una moto. Pero yo, fíjate, Susana, que empiezo a pensar que ya no es apetito por el riesgo lo que hay, sino lo que hay es ¿cómo te diría? Es un miedo impresionante a la inflación. Es decir, lo que tienes es, vamos a ver, tienes que la posición tuya en liquidez, te están diciendo oficialmente que en Estados Unidos se devalúa a un ritmo de un 3 y pico por ciento oficialmente. La real es mucho más, pero es que en España tú coges un billete de 50 euros y te das cuenta que su poder adquisitivo es del que tenía un billete de 20 euros hace 5 o 6 años. Es que prácticamente te da para lo mismo. Entonces, claro, dices, no, la vivienda se está disparando. Sí, la vivienda se está disparando, pero también por un problema de inflación. Tenemos los índices en máximos, tenemos el oro en máximo, la plata en máximo, el cobre en máximo, las commodities tirando. En realidad lo que hay es un miedo generalizado a que una posición de liquidez denominada en moneda fiat no hace más que deteriorar tu poder adquisitivo a futuro, ¿no? Aparte de que también estoy de acuerdo contigo en que hay complacencia por el riesgo y no hay aversión por el mismo, ¿no? Claro, esto me lleva a uno de tus activos favoritos, que es el oro. El oro camina hacia su mejor ejercicio en 45 años. ¿Tú crees que podemos verlo mucho más arriba? He leído informes que hablan de $5.000. A mí me parece que eso es una auténtica barbaridad, pero bueno, todo es posible. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo veo que cuando yo lo decía hace 3 años, ¿no? Y estaba en 1.600, la gente decía que era una barbaridad que estuviera en 3.000. Y lo decían, pero entonces está en 3.600 y que suba hasta de los 5.000, pues estaríamos hablando de una subida de un 40, otro 40%. Bueno, teniendo en cuenta hacia dónde va el mundo, me parece que es completamente factible. Realmente lo que sería una barbaridad es que no se fuera a esos niveles, teniendo en cuenta los niveles o el déficit público que hay en todos los continentes, empezando por Estados Unidos, y sobre todo la no propensión a querer rebajarlos, porque eso es el gran catalizador del oro, el hecho de que sabes que los estados no están por la labor de querer recortar esos déficits públicos, ya sea porque no quieren o ya sea porque no pueden, que es lo más preocupante, que no puedan. Oye, para terminar, esto se está trasladando a las mineras. ¿Qué recorrido y cómo estás viendo el comportamiento de las mineras cotizadas? Pues imagínate cómo lo estoy viviendo y además con mucha felicidad porque me toca directamente, ¿no? Y pues llevamos una de las mayores subidas de las mineras de la historia. Este año han doblado ya. El índice de mineras senior GDX ha doblado y muchísimas mineras que muchas de ellas yo las había comentado, pues han doblado y triplicado, ¿no? Así que súper contento. Es un sector que estaba tremendamente barato. Yo no entendía cómo podía haber tanta divergencia entre lo que estaba cotizando y su valor intrínseco real, y ahora, pues como he dicho antes a lo largo de esta intervención, el mercado tiende a ajustar aquello que no hace, aquellos deberes que no se han hecho en el presente, y en el futuro, pues el largo plazo siempre tiende a ser o atiende a la eficiencia, ¿no? Muy bien, pues Gustavo, un auténtico placer charlar contigo como siempre. Cuídate mucho y que tengas buen día. A por el jueves o a por el jueves. Igualmente, Susana. Adiós, chao. Un abrazo. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. El presidente de Asturias, Adrián Barbón, y el presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, acordaron impulsar en Gijón el centro industrial para vehículos blindados en el Tallerón. La inversión inicial del proyecto será de 43 millones de euros. Indra ha solicitado que se declare proyecto industrial estratégico, lo que agilizaría trámites y multiplicaría su impacto económico-social. La planta ya cuenta con 156 trabajadores en formación y se convertirá en referente europeo en Industria 4.0. El proyecto además refuerza la autonomía estratégica en defensa, genera empleo cualificado y consolida Asturias como polo tecnológico e industrial. ¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con una lubina de Estero, un Rioja Reserva edición limitada o el mejor jamón ibérico de bellota 100%, cortado a cuchillo por nuestros maestros charcuteros. Mucho más para ti. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la educación financiera.
Vamos con los diarios y empiezo con El Economista. Las eléctricas invertirán menos en redes y mayor retribución. Repsol y Moeve chocan por el papel del gas natural en Europa. Iberdrola y Endesa alertan del riesgo que supone el cierre nuclear. Cuenta también, la liquidez crece un 8% en 2025 y es un seguro contra sustos del mercado. Toca niveles récord en 114 billones de dólares. Telefónica bajará de los 30.000 millones de deuda. Es una situación que la compañía no había logrado desde el año 2024. Y Cobra agrupa sus activos renovables en 0E tras romper con ACS y con Vinci. En 5 días, fotografía para Larry Ellison, el hombre más rico del mundo, el pasado julio en la Fórmula 1 en Towcester, en Inglaterra. Cuenta que Oracle sube un 36% y hace a Ellison más rico que a Elon Musk. La OTAN avisa del riesgo de escalada tras la incursión aérea rusa en Polonia. Lisa Cook gana a Trump el primer asalto judicial por despido. Puig sufre por el frenazo la división de perfumería y cuenta además que MasOrange elimina la marca Virgin Telco para ahorrar royalties. Y vamos ahora con el diario Expansión. BBVA se acercará a los beneficios de Santander si se hace con Sabadell. Los activos conjuntos rozarían el billón de euros frente a los 1,6 billones de Banco Santander. Zurich, Amundi y los minoristas serán clave en el resultado de la OPA. Alerta máxima en Europa tras el ataque de drones rusos contra Polonia. Cuenta también este periódico que Madrid da una ayuda de 480 euros al mes para emprendedores senior. Y entrevista a Clemente Cebrián, el cofundador de El Ganso y Tintoremus. Dice, un jefe debe ser como un director de orquesta. Cuenta también que España, póker de gigafactorías por 13.000 millones de euros. Bruselas, el plan de baterías para el coche eléctrico es de 1.800 millones de euros. Y me quedo con la contraportada del diario Expansión. Zara ensaya su nuevo modelo, la tienda de tiendas. Cuenta que la filial de Inditex reabre su establecimiento insignia de Manchester con una presentación modular y experiencias diferenciadas de compra. En el primer mes han aumentado las ventas. Zara pretende extender el modelo a otras tiendas, aunque adaptándolo a cada espacio. El establecimiento tiene unos 30 subespacios que permiten concretar más los mensajes. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Adelante. El País señala en su portada que Rusia desafía a la OTAN con una incursión de drones en Polonia y que von der Leyen propone suspender el acuerdo comercial con Israel. En el titular del Mundo, Putin mete la guerra en la Unión Europea. También imagen para Pedro Sánchez de declarar en el juzgado al estreno de Amenábar. La Razón destaca en su primera página que Moncloa renueva y redobla la seguridad de Begoña Gómez y también que Polonia derriba drones rusos tras detectar una violación sin precedentes de su espacio aéreo. Tusk pide a la OTAN la apertura de consultas tras el mayor desafío de Moscú a los aliados en décadas. Y en el ABC, Putin viola el territorio de la OTAN con drones de guerra. Polonia invoca el artículo 4 del Tratado de la Alianza después de sufrir una agresión sin precedentes con una veintena de aviones no tripulados. Nos vamos a la prensa internacional. En Estados Unidos comenzamos con The Wall Street Journal. Israel está tensando sus lazos duramente ganados en el Golfo. El ataque de esta semana en Qatar consolidó las preocupaciones árabes sobre el apetito de Israel por utilizar su poderoso ejército y planteó preguntas acerca de si se puede contar con que Estados Unidos imponga una moderación. Por otro lado, en clave bursátil, el alza de Oracle impulsa al S&P 500 a un nuevo récord. Nos vamos a The Washington Post. Autoridades buscan a sospechoso después de interrogar y liberar a 2 personas sobre Kirk, que se había consolidado como una de las voces más destacadas de la derecha, consiguiendo una audiencia de millones de personas. También otro titular, ¿por quién votaste? Ex líderes del FBI demandan alegando despidos por motivos políticos. El exdirector interino del FBI, Brian Driscoll, alegó que un funcionario de la administración Trump le hizo preguntas como ¿cuándo empezó a apoyar el presidente Trump? ¿Y ha votado por un demócrata en las últimas 5 elecciones? Terminamos la prensa estadounidense con The New York Times, que nos cuentan que en la Casa Blanca el dolor y la conmoción de Trump se transforman en ira por Charlie Kirk. El presidente Trump pidió actualizaciones y se reunió con asesores en la oficina Oval antes de grabar un vídeo de 4 minutos en el que culpó a la retórica de la izquierda radical
por el asesinato. Nos vamos al repaso a las principales cabeceras europeas. En Alemania, con el Handelsblatt, que destaca en portada que tras el derribo del dron en Polonia está Trump cumpliendo sus amenazas contra Rusia. Durante días el presidente estadounidense ha amenazado con endurecer las sanciones contra Rusia. El Frankfurter Allgemeine destaca que los índices bursátiles estadounidenses con nuevos récords, el S&P 500 y el Nasdaq también subieron el miércoles. Oracle y Broadcom son dos valores estrella entre las acciones tecnológicas estadounidenses. En Reino Unido, nos vamos con la portada de The Times, que destaca que la búsqueda del tirador de Charlie Kirk tras la liberación de dos sospechosos, la búsqueda del asesino del activista político derecha y podcaster en un meeting de Turning Point USA en la Universidad del Valle de Utah continúa. El Financial Times, por su parte, destaca que las ganancias inesperadas de Alibaba impulsan a los reguladores de Hong Kong a permitir recompras financiadas con bonos. Y terminamos el repaso a la prensa europea en Francia con la portada de Le Monde, que destaca que para salir de la crisis Sébastien Lecornu quiere relanzar el debate sobre las pensiones. Y en la prensa económica, Les Echos señala en sus primeras páginas automóvil, la apertura de Bruselas a los franceses y a los alemanes. La presidenta de la Comisión está lanzando una iniciativa para flexibilizar la normativa sobre vehículos pequeños. Según se informa, Ursula von der Leyen también está estudiando cómo lograr que los informes de emisiones de CO2 sean más favorables para los híbridos enchufables. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. ¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con unos espárragos IGP de Navarra Lodosa, unos huevos camperos de Pazo de Vilane o unos platos preparados con las mejores recetas de nuestros chefs para que los disfrutes cuando tú quieras. Mucho más para ti. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Comienza la temporada de ópera. El 19 de septiembre, Otelo de Verdi inaugura la temporada del Teatro Real. La gran tragedia de celos y traición en una vibrante producción con voces del momento como Asmik Grigorian, Jorge de León o María Agresta. Del 19 de septiembre al 6 de octubre. Patrocina Telefónica. Entradas en teatroreal.es. Ópera en toda su intensidad. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Finanzas con sentido y con futuro. El Ayuntamiento de Madrid va a prohibir los pisos de alquiler turístico en algunos de sus distritos más emblemáticos, pero también en otros barrios alejados del centro. Hoy miramos al alquiler turístico y lo miramos con el foco de la inversión. Lo hacemos con Amadeo Navarro. Amadeo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Que es cofundador de Homely Capital Group. Esto para la inversión en vivienda, en compra de edificios para alquiler turístico, ¿le beneficia este acoso por parte de los ayuntamientos de las comunidades autónomas a esta forma de alquiler y de hacer turismo? Bueno, yo creo que el plan Reside, que de hecho entró en vigor hace solo 2 semanas, lo que hace es marcar las reglas del juego. O sea, ya tenemos el tablero, pues ahora ya sabemos cómo hay que jugar. Se acabó el alquiler turístico para los pequeños propietarios, aunque en algunas noticias se limita en algunos barrios, que no se engañen. En todo el área turística de Madrid se va a prohibir hacer alquiler turístico donde se mezcle huéspedes y vecinos. Así que todos los propietarios que tengan un piso en esta situación, que son el 92% de los alquileres de Madrid, pues tienen malas noticias. Claro, ¿cómo va a afectar esto al mercado inmobiliario, al segmento inmobiliario? Hay que entender una cosa, es que el Ayuntamiento de Madrid ha cerrado una puerta y ha abierto otra. Lo que ha hecho es
básicamente concentrar todo el alquiler turístico en edificios completos dentro del centro histórico. Entonces, aquí lo que se está diciendo de otra forma es adiós a los pequeños jugadores y bienvenidos los grandes fondos y jugadores profesionales que puedan permitirse comprar un edificio completo. Entonces, a corto plazo lo que vamos a ver es una disminución de las plazas turísticas brutal en Madrid, lo que va a hacer que a muy corto plazo pues suban los precios de los hoteles y de los apartamentos que tengan licencia legal, y con el paso del tiempo, cuando se vayan desarrollando estos proyectos en edificios completos que van a dar licencias temporales de 15 años, se volverá a estabilizar el mercado. Entonces, hay grandes oportunidades. Claro, esto es como el efecto mariposa. Tiene consecuencias positivas en un lado, consecuencias negativas en otro, y uno puede aprovecharlo. Aquí, si yo soy inversor y estoy pensando en la compra de vivienda o en la compra de edificios para alquiler turístico, tengo una gran oportunidad. Totalmente, tanto si eres un inversor grande como si eres un inversor más ahorrador, por así decirlo, porque realmente lo único que se escucha es, bueno, lo van a prohibir todo, Airbnb es pues el demonio, ¿no? Pero aquí tenemos la grandísima oportunidad de, si sabes aliarte con los partners correctos, vas a poder dar acceso a unas oportunidades de negocio de edificios completos que te van a dar rentabilidades de doble dígito que son brutales. Entonces, aquí lo que hay que hacer es saber con quién te asocias para poder acceder a estas oportunidades que tú solo pues no podrías comprar el edificio completo. Vosotros sois un actor con gran conocimiento del sector del alquiler turístico en el conjunto de España y también en Madrid, porque tenéis una larga trayectoria y una larga experiencia. Cuéntame, ¿qué habéis hecho ya? Nosotros llevamos ya años, vimos venir el problema y comenzamos a comprar edificios en situaciones en las que se les podía añadir valor, no solo en Madrid, sino en el resto de España, y nos hemos especializado en eso, en dar acceso, en democratizar con inversores que apuesten desde 50.000 euros por invertir en el sector turístico en España, que está batiendo récords históricos. Estamos en el mejor momento de turismo de la historia de España, pues que puedan entrar en esta ola, que se puedan unir al sector como socios nuestros. Es decir, entran en nuestros vehículos y estos vehículos compran los edificios entre todos los inversores y repartimos tanto las rentas que generan como la plusvalía que sufren a los 4 años. Esto no es un fondo de inversión. Esto no es un fondo de inversión. Esto es un vehículo de capital privado donde nosotros, digamos, nos asociamos. Los inversores entran en el capital social de la empresa, como digo, desde 50.000 euros hasta pues muchos que tenemos con más de 7 cifras, y entre todos compramos un activo que nosotros hemos filtrado previamente, que Deloitte nos ha asesorado, que es nuestro partner en todos estos proyectos, y nos ha hecho la due diligence, y a partir de ahí lo que hacemos es revalorizarlo. Lo reformamos, le hacemos un rebranding, lo volvemos a poner a mercado y somos capaces de aumentar esos precios por noche, enfocándolos pues a un público que valora el diseño y esa estética premium, ¿no? ¿Plazo de la inversión? Es un plazo entre 3 y 4 años. ¿Vale? Tú metes el dinero hoy, en el momento en que los edificios comienzan a generar unas rentas, las repartimos entre todos los inversores en la parte proporcional, y a los 3 años comenzamos el proceso de desinversión. ¿Rentabilidad máxima? La rentabilidad prevista es entre un 12 y un 15% anual neto ya para el inversor. Vale. ¿Dónde te encuentro? Pues nos puedes encontrar en www.homelycapital.com y también en nuestras oficinas en calle Recoletos número 10 en Madrid, o en nuestro Instagram, @homelycapitalgroup. Bueno, o aquí todos los jueves, ¿no? O todos los jueves contigo, estupendo, Susana. Pues Amadeo Navarro, desde Homely Capital Group. Gracias, cuídate y a por el jueves. Un abrazo. A por ello. Adiós, chao, chao. Chao.
Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Bárbara. Jornada de jueves con diferentes puntos en estos momentos complicados. Lentos algunos tramos de la M30 en el nudo sur en sentido oeste hacia la Ribera del Manzanares, en prácticamente toda la parte este desde Méndez Álvaro a Manoteras, y en el norte muy denso ya el nudo de Colmenar y también el nudo norte. Accesos desde el Estarradio también difíciles, en especial por la A5 y A42 desde la Avenida de los Poblados, y en el norte por la A1. Se ha ralentizado en los últimos minutos también en la salida, en la parte este de la ciudad, en sentido A2. Y en cuanto a los accesos a la Avenida Central, prácticamente todos ellos lentos, con especial mención a estas horas a la Avenida de la Memoria y al otro lado por la prolongación de O'Donnell. Ya en el interior van a encontrar tráfico intenso en puntos como la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal, en los bulevares, en Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y